¿Alguna vez has perdido tanto que empezar de nuevo te ha parecido la única opción posible? Reed Mallory estaba sentado en su apartamento vacío a los 47 años, con los papeles del divorcio y una carta de despido en las manos, preguntándose cómo había llegado su vida a ese punto. Con el beneplácito de su hija, compró un terreno forestal abandonado y una vieja cabaña que llevaba décadas sin ser habitada. El lugar estaba en ruinas, madera podrida, ventanas rotas, suelos que no aguantaban el peso de una persona. La mayoría de los hombres habrían dado media vuelta y se habrían ido a casa. Pero Reed cogió un martillo y empezó a derribar esas viejas paredes. Lo que encontró lo cambió todo. Vigas talladas a mano, cartas ocultas, historias de familias desaparecidas hace mucho tiempo. Y lo que construyó se convirtió en algo que nadie esperaba. Entonces, ¿qué creó este padre destrozado que acabó sanando a tantos otros? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo extra guardado. La mañana en que Reed Mallory llegó a la propiedad, el cielo estaba bajo y gris, presionando el bosque como una pesada manta. Octubre había llegado temprano ese año, y las 2 horas de viaje desde la ciudad le habían dado mucho tiempo para cuestionar cada decisión que lo había llevado hasta allí. El GPS había perdido la señal hacía 20 minutos, lo que le obligó a confiar en las indicaciones escritas a mano de la oficina del secretario del condado. Cuando finalmente encontró el camino de acceso cubierto de maleza, tuvo que salir 2 veces para apartar las ramas caídas que bloqueaban su paso. La cabaña apareció entre los árboles como algo salido de una fotografía descolorida. Reed detuvo su camioneta a 15 metros de distancia y se quedó allí sentado, con el motor en marcha y las manos agarradas al volante. La estructura se inclinaba ligeramente hacia la izquierda, como agotada por décadas de estar en pie. El musgo cubría el techo con gruesas manchas verdes y marrones. El porche se hundía en el centro y la barandilla estaba rota en varios lugares. 2 ventanas de la fachada habían perdido por completo los cristales, dejando aberturas oscuras que a Reed le recordaban a cuencas oculares vacías. Esto era lo que le habían proporcionado $8,000 y una década de impuestos atrasados. Este era su nuevo comienzo. Su teléfono vibró. Carly estaba esperando su llamada. «Papá, ¿has llegado?» «Estoy aquí», dijo Reed, sorprendido por lo firme que sonaba su voz. «¿Y qué tal está?» Reed se quedó mirando la cabaña, como si llevara mucho tiempo esperando a que alguien se interesara por ella. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Cuando Carly volvió a hablar, su voz era más suave. «Es muy poético, papá. Está en muy mal estado. Es un proyecto. No tienes por qué hacerlo, ¿sabes? Podrías venir a quedarte conmigo un tiempo. Tengo espacio. Tienes un apartamento de una habitación en la ciudad, cariño. Y tienes 25 años. Lo último que necesitas es que tu padre duerma en tu sofá. A mí no me importaría». Reed sintió un nudo en el pecho. 6 meses antes, no estaba seguro de que Carly le hubiera hecho esa oferta. 6 meses antes, apenas se hablaban. El divorcio había abierto heridas entre ellos que se remontaban a años atrás, a la infancia de ella, cuando Reed trabajaba 60 horas a la semana en la fábrica, perdiéndose recitales, reuniones de padres y profesores y fines de semana enteros. Cuando su madre se marchó, Carly tenía 18 años y ya estaba medio ausente, con un pie fuera de la puerta, rumbo a la universidad y a una vida que no incluía a su padre ausente. Pero algo había cambiado durante las sesiones de mediación. Tal vez fue verlo vulnerable por primera vez. Tal vez fue su propia madurez. Fuera cual fuera la razón, Carly había empezado a llamar más, a preguntarle cómo estaba, a escuchar realmente sus respuestas. Cuando él mencionó la cabaña, medio en broma, mostrándole el anuncio en internet, ella lo sorprendió diciendo: «Creo que deberías hacerlo. Sé que no te importaría», dijo Reed. «Ahora, pero necesito hacer esto por mí». «De acuerdo», dijo Carly, «pero llámame si necesitas algo. Y me refiero a cualquier cosa, papá. Aunque solo sea para hablar, lo haré. Te lo prometo». Después de colgar, Reed se quedó sentado en la camioneta durante otros 5 minutos. Luego apagó el motor, guardó las llaves en el bolsillo y salió al aire frío de la mañana. La propiedad era más grande de lo que había esperado por los mapas topográficos. Casi 20 acres de bosque mixto, en su mayoría pinos y abetos, con un arroyo que podía oír pero que aún no veía, en algún lugar al este. La cabaña se encontraba en un pequeño claro,
rodeada de matorrales y árboles jóvenes que habían aprovechado el abandono. Una chimenea de piedra se elevaba desde el centro del techo, aún intacta, pero inclinada en un ángulo peligroso. Reed se acercó lentamente, probando cada escalón del porche antes de confiarle todo su peso. El tercer escalón crujió bajo él, pero aguantó. La puerta principal colgaba torcida de una bisagra. La empujó con cuidado y ésta rozó el suelo con un sonido parecido a un suspiro. Lo primero que le impactó fue el olor. Madera húmeda, almizcle animal, décadas de descomposición. El polvo se arremolinaba en la débil luz que entraba por las ventanas rotas. La habitación principal era más pequeña de lo que había imaginado, tal vez de 4,5 por 6 metros. En una esquina había una estufa de leña oxidada, con el tubo desconectado y tirado en el suelo. Lo que antes habían sido muebles, ahora eran solo formas bajo telas colapsadas y podridas. Las tablas del suelo estaban manchadas por el agua y combadas en varios lugares, y Reed podía ver la luz del día a través de los huecos de la pared del fondo. Se quedó en la puerta durante un largo rato, respirando por la boca, asimilándolo todo. Había trabajado durante 25 años en Meridian Manufacturing. Empezó como supervisor de planta a los 22 años y ascendió hasta llegar a director de producción a los 30. Era bueno en su trabajo. De hecho, era excelente. Entendía los sistemas y la eficiencia y sabía cómo sacar lo mejor de las personas. Había ayudado a modernizar 3 líneas de producción diferentes y había ahorrado a la empresa millones en reducción de residuos. Sus jefes lo adoraban hasta que la empresa de capital privado los compró y decidió que toda la operación podía trasladarse al extranjero por 1/3 del coste. La indemnización por despido había sido decente. El acuerdo de divorcio se había llevado la mayor parte. Reed había pasado 2 meses enviando currículos, asistiendo a entrevistas en las que personas 20 años más jóvenes que él le hacían preguntas sobre integración digital y metodologías ágiles. Había visto cómo se les nublaban los ojos cuando hablaba de su experiencia, cómo lo descartaban mentalmente como un gerente del pasado que intentaba competir en el mercado del futuro. En la última entrevista, se marchó a mitad de camino. Simplemente se levantó, les dio las gracias por su tiempo y se marchó. Se sentó en su coche en el aparcamiento y se dio cuenta de que ya no quería seguir haciendo eso. Nada de eso. Pulir el currículum, el optimismo forzado, fingir que su cuarto de siglo de experiencia significaba algo para gente que valoraba más las habilidades de programación que el juicio humano. Esa noche empezó a buscar terrenos baratos, no para construir algo nuevo, sino para encontrar algo antiguo, algo que necesitara el tipo de trabajo que él realmente sabía hacer. Trabajar con las manos, trabajar donde los resultados fueran visibles y reales. Ahora, de pie entre los restos del sueño abandonado de otra persona, Reed sintió algo que no había sentido en meses. No era exactamente esperanza. Esa palabra sería demasiado fuerte, sino posibilidad. La cabaña estaba destrozada, sí, pero las cosas rotas se podían arreglar. Eso lo sabía muy bien. Se había pasado toda su carrera arreglando sistemas rotos, procesos rotos, maquinaria rota. Quizás pudiera arreglar esto. Caminó con cuidado por el suelo, probando cada tabla antes de pisarla. La zona de la cocina estaba separada de la sala principal por una media pared que se había derrumbado casi por completo. Un fregadero de porcelana colgaba en ángulo, desconectado de cualquier tubería. Las puertas de los armarios yacían esparcidas por el suelo. Cuando Reed tiró de una tabla suelta del suelo cerca de lo que había sido la encimera, ésta se desprendió fácilmente con las manos. Y entonces lo vio. Al escondido en el espacio entre las vigas del suelo, había un libro. No era exactamente un libro, sino un libro de contabilidad. Encuadernado en cuero, de unos 20 a 25 centímetros, el cuero estaba agrietado y manchado, pero intacto. Reed lo levantó con cuidado y lo llevó a la ventana, donde había mejor luz. La cubierta no tenía ninguna marca. Lo abrió por la primera página, donde una letra cuidada había anotado una fecha, 15 de enero de 1947. Debajo, con la misma letra precisa, gastos y registros de J.J. Brennan. Reed pasó la página. Columnas de números, fechas, breves descripciones, clavos, bates de 50, flores, 50 capas, 320 cristales, 62. Pasó las páginas lentamente, con cuidado.
Página tras página de contabilidad, cada centavo gastado, cada suministro comprado, cada pequeño gasto para construir una vida en este lugar. Y entre los números, breves notas dispersas. Techo terminado. Gracias a Dios por la nieve. Listo para ella. Miriam dice, la cocina es perfecta. Reed se sentó en la parte menos dañada del suelo, con el libro de contabilidad en el regazo, y siguió leyendo. Alguien había vivido aquí. Alguien había construido este lugar con sus propias manos. Había controlado cada clavo y cada tabla. Había labrado una vida que tenía una esposa llamada Miriam, que había luchado por crear algo duradero en este claro, y luego se habían marchado o habían muerto o habían abandonado. Reed no sabía por qué le importaba, pero le importaba. Esto ya no era solo una propiedad barata. Era una historia a medio terminar, un proyecto abandonado, un sueño aplazado. Cerró el libro de contabilidad con cuidado y miró a su alrededor, a la cabaña en ruinas, con nuevos ojos. De acuerdo, dijo en voz alta a la habitación vacía, al fantasma de Jade Brennan, a sí mismo. Veamos qué podemos hacer. 2 semanas después de su llegada a la cabaña, Reed había establecido un ritmo que parecía casi meditativo. Se despertaba al amanecer, cuando la luz se filtraba grisácea a través de las láminas de plástico que había clavado sobre las ventanas rotas. Preparaba café en un hornillo de camping en el exterior. Trabajaba hasta que le dolían las manos o se ponía oscuro. Comía algo sencillo de su nevera portátil y dormía en la esquina trasera de la sala principal, donde había despejado espacio suficiente para su saco de dormir y una esterilla de camping. El agotamiento físico le ayudaba. Todas las noches se desplomaba en el sueño sin las horas de pensamientos inquietantes que le habían atormentado en la ciudad. Le dolía el cuerpo de formas que había olvidado que eran posibles. Los hombros, la espalda, las manos, que le palpitaban incluso después de haberlas sumergido en el agua helada del arroyo. Pero era un dolor honesto, un dolor ganado. Estaba haciendo algo real. La cabaña se revelaba poco a poco. Tapó las goteras más graves del techo con madera contrachapada recuperada y papel alquitranado. Limpió los escombros del interior, separando lo que se podía salvar de lo que había que quemar, y reforzó las vigas del suelo en 3 lugares donde la podredumbre había comprometido la estructura. Lo siguiente era el porche. Ya había quitado las tablas dañadas y estaba midiéndolas de repuesto. También había estado leyendo el libro de contabilidad todas las noches a la luz de una linterna, aprendiendo sobre Jade Brennan y su familia. Joseph, según había averiguado en entradas posteriores. Joseph y Miriam Brennan, que habían llegado al oeste en 1946 con sueños de autosuficiencia y libertad, habían tenido hijos. En entradas posteriores aparecían menciones a Samuel y Ruth, junto con gastos en pañales de tela y comida para bebés. Reed se encontró preocupándose por estas personas a las que nunca había conocido, preguntándose qué les había pasado, por qué habían abandonado este lugar que habían construido con tanto esfuerzo. El viernes por la tarde, las ruedas de su camioneta crujían sobre la grava del camino de acceso, y Reed levantó la vista de las vigas del porche para ver el coche compacto de Carly sorteando los baches y los agujeros. Su corazón se alegró de una manera que le sorprendió. Ella aparcó junto a su camioneta y salió, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. «Papá, Dios mío, lo has conseguido». «¿Conseguir qué?» «Hacerlo habitable». Caminó hacia la cabaña, observando el techo remendado, el patio despejado, la ordenada pila de madera recuperada. La última vez que hablamos por videollamada, ni siquiera podía ver el edificio por toda la maleza. «Va tomando forma», dijo Reed bajándose del porche, de repente consciente de su aspecto. Había estado tan concentrado en el trabajo que llevaba días sin mirarse al espejo. Tenía las manos callosas y llenas de cicatrices, y la ropa manchada de pintura y gastada. Pero Carly sonreía. Lo abrazó y Reed la retuvo quizás un momento más de lo necesario. «Estás diferente», dijo ella, dando un paso atrás para observarlo. «Estás sucio», le dijo, tocándole el hombro. «Parece que realmente estás aquí, papá, y no solo haciendo lo que se espera de ti». Pasaron la tarde trabajando juntos. Reed le enseñó a medir y cortar las tablas de repuesto para el porche mientras él se encargaba de la instalación. Se compenetraron fácilmente y Reed se dio cuenta de que quizá era la mayor cantidad de tiempo que habían pasado juntos, solo ellos dos, desde que ella era niña.
Cuando el sol se puso tras los árboles, se sentaron en los escalones recién reforzados del porche y compartieron los sándwiches que Carly había traído del pueblo. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Carly. Por supuesto. Cuando mamá y tú estabais juntos, ¿eras feliz? Reed respiró hondo, pensando cuidadosamente en su respuesta. Creía que sí, pero creo que confundía estar ocupado con estar contento. Seguía pensando que si trabajaba un poco más, ganaba un poco más de dinero, demostraba que podía mantener a mi familia, entonces todo iría bien. Sería un buen marido, un buen padre. Fuiste un buen padre, dijo Carly en voz baja. Fui un padre ausente. Hay una diferencia. Ahora estás aquí. Él ahora no borra el entonces. Carly se quedó callada un momento. No, pero da igual. Esa noche, después de que Carly se marchara con la promesa de volver el fin de semana siguiente, Reed se tumbó en su saco de dormir y pensó en la pregunta de ella. Si había sido feliz, sinceramente no lo sabía. Había estado centrado, motivado, comprometido con ser responsable, pero feliz. Había amado a su mujer en su día, de eso estaba seguro. Pero en algún momento, entre las horas extras y las cenas perdidas, se habían convertido en dos extraños que compartían un apartamento, y él había estado demasiado ocupado, o demasiado cobarde, para reconocerlo, hasta que ella lo sentó y le dijo las palabras que él había estado evitando. Creo que ninguno de los dos quiere seguir con esto. A la mañana siguiente, Reed decidió ocuparse del ático. Lo había estado posponiendo, pero la estructura era lo suficientemente sólida como para poder acceder a ella con seguridad. La escalera de la ferretería era nueva y resistente, en marcado contraste con todo lo demás en la cabaña. La trampilla del ático estaba bien sellada, con la madera hinchada por los años de humedad. Reed tuvo que trabajar con cuidado con una palanca alrededor de los bordes para no dañar el marco. Cuando finalmente cedió, una cascada de polvo y hojas muertas cayó sobre él. Subió con cuidado, probando cada peldaño, y asomó la cabeza por la abertura. El espacio era más pequeño de lo que esperaba, tal vez 1,80 metros en el punto más alto del techo, y oscuro. Se impulsó hacia arriba, encendió la linterna y barrió el espacio con el haz de luz. La mayor parte del ático estaba vacío, salvo por nidos de ratones y telarañas. Pero en el rincón más alejado, protegido de las goteras por el ángulo del techo, había algo cubierto con una vieja lona. Reed se arrastró por las vigas, cuidando de distribuir bien su peso hasta llegar a la parte superior. Lo retiró lentamente. Era una cuna, hecha a mano en madera, con todas las juntas perfectamente encajadas. Los barrotes estaban tallados con un intrincado diseño de hojas y enredaderas. En el cabecero había unas iniciales, JB y MBI 248. Reed se sentó sobre los talones, con el haz de luz de la linterna fijo sobre la cuna. Joseph la había hecho. Había tallado cada detalle a mano, la había montado con el mismo cuidado que había puesto en construir la cabaña. La había hecho para un niño, la había hecho con amor. Junto a la cuna había una pequeña caja de madera, del tipo que podría haber contenido joyas o documentos importantes. Reed la abrió con cuidado. Ropa de bebé, pequeñas prendas cosidas a mano en blanco y amarillo pálido, nunca usadas. La tela aún estaba impecable, las costuras nítidas, y debajo de la ropa había una carta doblada y amarillenta. Reed la desdobló con dedos temblorosos. La letra era diferente a la de Joseph, más fluida, más delicada. Miriam, supuso. Mi querida Grace, comenzaba. Te escribo sabiendo que nunca lo leerás, pero necesito decirte estas cosas. Solo estuviste con nosotros 3 días, pero en ese tiempo nos hiciste completos. Tu padre talló esta cuna antes de que nacieras. Pasó todas las tardes durante 3 meses perfeccionando cada detalle. Decía que te merecías algo bonito en lo que dormir, algo que durara generaciones. A Reed se le hizo un nudo en la garganta. La carta continuaba describiendo la breve vida y la repentina muerte de una hija pequeña, el dolor que casi había destruido el matrimonio, la culpa que Joseph cargaba a pesar de que el médico dijera que no se podía haber hecho nada, la lenta curación que había llegado con el tiempo y los nacimientos de Samuel y Ruth. Al final, dejaremos este lugar. Miriam había escrito, los recuerdos aquí son demasiado pesados para llevarlos cada día, pero quería dejar esto atrás, una señal de que exististe, de que importabas.
Quien quiera que encuentre esto, sepa que una familia amó aquí y perdió aquí. De alguna manera, encontró la fuerza para continuar. Reed se sentó en el ático durante mucho tiempo, con la carta en las manos, y lloró. Lloró por los Brennan y su hija perdida. Lloró por el matrimonio que no había podido salvar. Lloró por todos los momentos que se había perdido con Carly. El recital, los partidos de fútbol y las reuniones de padres y profesores que le habían parecido menos importantes que la próxima fecha límite de producción. Cuando finalmente bajó por la escalera, tenía el rostro mojado y sentía un vacío en el pecho. Pero algo había cambiado. La cabaña ya no era solo un proyecto, era un memorial, un testimonio de personas que habían sufrido y sobrevivido y dejado algo hermoso atrás. Esa noche, Reed llamó a Carly. «Tengo que decirte algo», le dijo cuando ella respondió. «Necesito pedirte perdón. Papá, ya hemos hablado de esto». «No, por favor, déjame decirlo». Respiró hondo. «No estuve ahí para ti. No realmente. Estaba tan centrado en mantenerte, en ser responsable, en hacer lo que creía que debía hacer un padre, que me olvidé de ser tu padre. Y lo siento mucho, cariño». Hubo silencio al otro lado de la línea, y luego un pequeño sonido que podría haber sido un sollozo. Pensé que Carly se había emocionado, como si no fuera lo suficientemente interesante o importante. Dios, no. Carly, no. Eras lo más importante del mundo. Es solo que no sabía cómo demostrártelo. Pensaba que trabajar duro era amor, pero no era suficiente. Hablaron durante 1 hora sobre su infancia, sobre la distancia entre ellos, sobre las heridas que ambos habían sufrido y sobre las formas en que podían seguir adelante. Cuando Reed colgó, se sintió agotado, pero más ligero. Salió al exterior y miró las estrellas, más brillantes aquí que nunca en la ciudad. La cabaña lo había traído aquí por una razón. Empezaba a comprender cuál podía ser. La conversación con Carly cambió algo fundamental en Reed. Se encontró trabajando con un nuevo propósito, no solo para restaurar la cabaña, sino para honrar la historia que albergaba. Compró un diario de tapa dura en la tienda del pueblo y comenzó a documentar todo lo que encontraba, fotografiando cada artefacto y registrando dónde y cuándo lo había descubierto. La caja de hojalata apareció 3 semanas después de encontrar la cuna. Reed estaba reparando la chimenea de piedra cuando una de las piedras de la pared trasera se movió bajo su mano. Detrás de ella, encajada en un hueco entre las piedras, había una caja de hojalata del tamaño de una caja de zapatos, sellada con cera que se había agrietado con el paso del tiempo. Dentro había cartas, docenas de ellas, organizadas por fecha con trozos de cuerda. Reed llevó la caja al exterior, donde había mejor luz, y comenzó a leer. Las primeras cartas eran de la hermana de Miriam, en Pensilvania, y estaban fechadas en 1947. Eran notas alegres sobre reuniones familiares y chismes del pueblo, en las que preguntaba cuándo irían Miriam y Joseph de visita. Las respuestas de Miriam, copias al carbón que guardaba para sus archivos, eran optimistas. La cabaña estaba quedando preciosa. Joseph era un maravilla con las herramientas. A los niños les encantaría estar allí, pero el tono cambió con el paso de los años. En 1949, las cartas de Miriam mencionaban las dificultades, los inviernos que parecían interminables, las cosechas que se echaban a perder, el aislamiento que les agotaba a ambos. Las respuestas de su hermana se volvieron preocupadas, instándoles a volver a casa. Luego hubo un paréntesis. No hubo cartas durante 6 meses en 1949. Cuando se reanudaron, la letra de Miriam parecía diferente, más temblorosa, más pequeña. Escribió sobre la muerte de Grace de forma breve, clínica, como si las emociones la destrozaran si las dejaba aflorar. La respuesta de su hermana estaba llena de amor y súplicas. «Vuelve a casa. Por favor, vuelve a casa. No tienes por qué quedarte allí». Pero se quedaron. Las últimas cartas revelaban el motivo. Joseph se había dedicado en cuerpo y alma a reconstruir partes de la cabaña. Miriam había encontrado un propósito en su jardín y en la crianza de Samuel y Ruth, y habían tomado la decisión de transformar su dolor en algo tangible. La última carta de la caja era de 1953. De Miriam a su hermana. «Hemos decidido marcharnos. Joseph tiene los pulmones mal. El médico dice que la altitud y los inviernos fríos lo empeoran. Nos mudaremos a California, donde él podrá trabajar en un clima más suave. Pero quiero que sepas que ya no estamos huyendo.
Aquí hemos sanado todo lo que hemos podido. Este lugar nos ha dado ese regalo, a pesar de todas sus dificultades. Reed se sentó en el porche con las cartas esparcidas a su alrededor y sintió el peso de su historia. Habían venido aquí en busca de un sueño. Habían perdido un hijo. Casi se habían perdido el uno al otro. Pero de alguna manera habían encontrado la fuerza para reconstruirse, para sanar, para continuar. Pensó en su propio viaje. El divorcio no había sido amargo, solo triste. Dos personas que se habían alejado tanto que habían olvidado por qué se habían unido en primer lugar. Había firmado los papeles, sintiéndose entumecido, aliviado de que hubiera terminado, pero vacío sobre lo que vendría después. La pérdida del trabajo había sido peor en algunos aspectos. Su identidad estaba tan ligada a ser director de producción, a ser bueno en lo que hacía, que perderlo era como perderse a sí mismo. ¿Quién era Reed Mallory si no era el tipo que resolvía problemas y mantenía las líneas de producción en marcha? Pero aquí, en esta cabaña, trabajando con sus manos y leyendo sobre los Brennan, estaba descubriendo una respuesta diferente. Quizás era alguien que podía honrar las historias de otras personas, alguien que podía coger cosas rotas y volver a ponerlas en pie. Esa tarde, Reed condujo hasta la capital del condado, a 45 minutos por sinuosas carreteras de montaña. La sociedad histórica tenía su sede en una iglesia reconvertida en la calle principal. En el interior, el olor a papel viejo y polvo le recordó a la biblioteca de su escuela primaria. Una anciana levantó la vista desde detrás del escritorio, con las gafas colgadas de una cadena de cuentas alrededor del cuello. ¿Puedo ayudarle? Espero que sí. Me llamo Reed Mallory. Hemos comprado una propiedad en el territorio del Bosque Nacional. Es una vieja cabaña que lleva abandonada décadas. He encontrado artefactos, documentos. Estoy tratando de averiguar más cosas sobre la familia que la construyó. La expresión de la mujer pasó de un cortés desinterés a una genuina curiosidad. Bueno, ese es el tipo de proyecto que me gusta escuchar. Soy Phyllis Kendrick. Llevo 32 años al frente de este lugar. Y antes de eso enseñé historia local durante 20 años más. ¿Cuál es el apellido de la familia? Brennan, Joseph y Miriam Brennan. Alrededor de 1947. Phyllis se levantó llena de energía. Dame un minuto. Conozco ese nombre. Desapareció en la trastienda y regresó 10 minutos más tarde con una carpeta y 2 volúmenes encuadernados. Los encontré. No es mucho, pero es algo. Joseph Brennan compró tierras en 1940, justo después de la guerra. Presentó una solicitud de propiedad familiar. Hay algunas menciones en los registros del condado, nacimientos registrados de los hijos, permisos de tala, ese tipo de cosas. Abrió uno de los volúmenes por una página marcada con un trozo de papel. Aquí hay algo interesante. Había un pequeño artículo en el periódico del condado de 1953 sobre familias que abandonaban las granjas de montaña. Joseph Brennan figuraba entre ellas y decía que se mudaba con su familia a California por motivos de trabajo. Menciona que era un carpintero experto. ¿Sabe qué les pasó después de marcharse? Quizá pueda averiguarlo. Ahora tenemos acceso a bases de datos genealógicas. La era de Internet ha facilitado mucho este tipo de investigaciones. Phyllis sacó un bloc de notas. Dame tu información de contacto. Investigaré un poco. Reed anotó su número de móvil y su correo electrónico, aunque explicó que la cabaña no tenía servicio de Internet. Te agradecería mucho cualquier cosa que pudieras encontrar. Estoy tratando de preservar lo que dejaron atrás. Honrar su memoria de alguna manera. Phyllis lo observó por encima de sus gafas. Estás haciendo un buen trabajo. La mayoría de la gente que compra esas casas antiguas las derriba y empieza de cero. Es importante que te preocupes por la historia. De vuelta a la cabaña, Reed sintió un sentido de propósito que había estado ausente en su vida durante más tiempo del que quería admitir. No se trataba solo de tener un lugar donde vivir o un proyecto que lo mantuviera ocupado. Se trataba de conectar con el pasado, con personas que nunca había conocido, con la historia humana fundamental de construir algo que perdurara. Durante las 2 semanas siguientes, Reed trabajó en la cabaña con renovada dedicación. Reforzó los cimientos, sustituyó los umbrales podridos y reconstruyó la chimenea piedra a piedra. Cada reparación se realizó con cuidado, utilizando materiales y técnicas lo más parecidos posible a los originales. No se trataba solo de una restauración, era una conservación. Carly volvió a visitarlo y trajo su cámara. Fotografió todo, el progreso de la cabaña,
los artefactos que Reed había encontrado. Al propio Reed trabajando con el libro de contabilidad de Joseph abierto a su lado como referencia. Deberías compartir esta historia, le dijo una tarde mientras estaban sentados en el porche viendo la puesta de sol a través de los pinos. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que la gente querría saber sobre esto, sobre los Brennan, sobre lo que estás haciendo aquí. Es una historia preciosa, papá. Reed negó con la cabeza. Esto es privado. No es para... No digo que lo conviertas en una atracción turística, pero historias como esta importan. Le recuerdan a la gente que sus luchas no son únicas, que otras personas han sobrevivido a cosas difíciles y han salido adelante. Ella le mostró la pantalla de su cámara, desplazándose por las fotos. Reed apenas se reconoció a sí mismo, bronceado, más delgado, con el rostro más arrugado, pero de alguna manera más joven, y la cabaña parecía casi noble en sus fotos, con la luz del atardecer reflejándose en los troncos restaurados y haciéndolos brillar. Déjame pensarlo, dijo Reed. Esa noche se sentó en el taller que había estado limpiando y ordenando poco a poco. El espacio estaba tomando forma, el banco de trabajo reconstruido, las herramientas organizadas, una pequeña estufa de leña instalada para calentar. Abrió su diario y comenzó a escribir. Llegué aquí destrozado, pensando que necesitaba alejarme de todo, pero tal vez lo que realmente necesitaba era encontrar algo por lo que valiera la pena preocuparse. Los Brennan construyeron esta cabaña como un acto de fe. Creían que podían hacer una vida aquí. Cuando esa vida se volvió trágica, tuvieron que elegir, abandonarla o reconstruirla. Eligieron reconstruirla. Estoy empezando a entenderlo. Esa es siempre la elección. Rendirse o seguir adelante. Dejar que las cosas rotas sigan rotas o encontrar el valor para volver a unirlas. Cerró el diario y miró a su alrededor. Había usado estas herramientas. Había creado cosas hermosas con sus manos. Y ahora Reed estaba aquí continuando ese trabajo a su manera. El teléfono en su bolsillo vibró. Un mensaje de Phyllis. Encontré algo. Llámame mañana. Reed sonrió. La historia aún se estaba desarrollando y ahora él era parte de ella. Phyllis respondió al segundo tono. Reed, buenas noticias. Los encontré. El corazón de Reed dio un salto. Los Brennan. Bueno, los hijos. Samuel falleció en 2019. Hay una esquela en el Sacramento Bay, pero Ruth sigue viva. Tiene 78 años. Vive en una comunidad de jubilados en Eugene, Oregón. La encontré en la base de datos genealógica. El obituario de Samuel la mencionaba como hermana superviviente. Reed se sentó en los escalones del porche, con el teléfono pegado a la oreja. ¿Tienes su información de contacto? Sí, pero Reed, es un tema delicado. Puede que no quiera que la contacten. Esos recuerdos pueden ser dolorosos. Lo entiendo, pero tengo cosas que pertenecen a su familia, cosas que creo que le interesaría saber. Phyllis se quedó callada un momento. Eres un buen hombre, Reed Mallory. Te enviaré su dirección y su número de teléfono por correo electrónico, pero prométeme que serás delicado. Aborda el tema con cuidado. Lo prometo. Cuando terminó la llamada, Reed se quedó mirando fijamente el bosque. Ruth Brennan estaba viva, la niña mencionada en el libro de contabilidad, que había sobrevivido a la muerte de su hermanita y que había abandonado esa cabaña a los 7 u 8 años, era una persona real que vivía en Oregón. ¿Qué recordaría? ¿Querría siquiera saber de él? Cuando Carly llegó ese fin de semana, Reed le mostró la información que le había enviado Phyllis. Juntos, se sentaron a la mesa improvisada que Reed había construido y redactaron una carta. Tuvieron que hacer 6 intentos hasta dar con la redacción adecuada. Si era demasiado formal, resultaba fría. Si era demasiado informal, resultaba presuntuosa. Finalmente, se decidieron por la sencillez y la honestidad. Querida Ruth, comenzaba, me llamo Reed Mallory. Recientemente he comprado la propiedad en el bosque donde vivió su familia a finales de la década de 1940 y principios de la de 1950. Mientras restauraba la cabaña que construyó su padre, he descubierto varios objetos que creo que pertenecen a su familia. Un libro de contabilidad, cartas, fotografías y otros efectos personales. Quería ponerme en contacto con usted porque creo que debería saber que estas cosas existen y preguntarle si le gustaría que se las devolviera. Más que eso, quería que supiera que la casa de su familia está siendo cuidada y respetada. Sus padres construyeron algo hermoso aquí y es un honor para mí poder conservarlo. Si desea hablar o visitarla alguna vez,
Me encantaría tener la oportunidad de conocerla y compartir con usted lo que he encontrado. Incluyó su número de teléfono y su correo electrónico, junto con fotos del estado actual de la cabaña y algunos de los objetos. Gary lo llevó a la oficina de correos del pueblo para que lo enviara. Cuando Reed echó el sobre en el buzón, sintió un cosquilleo de nerviosismo. Estaba invitando al pasado a entrar en su presente y no tenía ni idea de lo que eso podría significar. ¿Y si ella no responde?, le preguntó a Carly durante el viaje de vuelta. Al menos lo has intentado. Eso es lo que importa. ¿Y si se enfada? He desvelado cosas que debían permanecer ocultas. Carly lo miró fijamente. Papá, llevas 2 meses tratando su historia con mucho respeto. No estás desvelando nada. La estás honrando. De vuelta en la cabaña, Reed se puso manos a la obra mientras esperaba la respuesta de Ruth. La cocina era su siguiente proyecto. Había arrancado los armarios podridos y los estaba reconstruyendo con madera recuperada de una demolición en la ciudad. El trabajo era preciso y exigente y requería toda su atención, lo que le ayudaba a evitar que su mente diera vueltas en círculos. Una tarde, mientras tomaba medidas para una puerta de armario, descubrió otro artefacto. Una pequeña caja de madera había quedado encajada entre dos montantes de la pared, visible solo después de que él hubiera quitado el viejo marco del armario. Dentro había una fotografía de boda envuelta cuidadosamente en un paño impermeable. Joseph y Miriam, el día de su boda, en 1946, parecían increíblemente jóvenes. Joseph con un traje oscuro, el pelo peinado hacia atrás, los ojos serios pero amables. Miriam con un sencillo vestido blanco, sosteniendo un pequeño ramo, con una sonrisa radiante. Detrás de ellos, una iglesia y árboles que empezaban a brotar. Primavera, supuso Reed, antes de todo lo que vendría después. Los años difíciles, la pérdida, el dolor, la curación. Se quedó mirando la fotografía durante mucho tiempo. Estas personas que se habían vuelto tan reales para él, eran más jóvenes que Carly cuando se casaron, más jóvenes que Reed cuando construyeron esta cabaña y formaron su familia. ¿Qué valor debieron de tener para dirigirse al oeste con nada más que esperanza y el uno al otro? Reed pensó en su propia boda, 26 años atrás. Él y su esposa también eran jóvenes, llenos de planes y sueños. No podía señalar un momento concreto en el que todo se les hubiera escapado. No hubo ninguna pelea dramática ni traición, solo un lento alejamiento, como un barco que se aleja del muelle tan gradualmente que no te das cuenta hasta que la orilla está demasiado lejos para alcanzarla. Una vez la había amado, de eso estaba seguro. Pero ¿la había amado bien? ¿Había estado presente? ¿Había hecho el trabajo diario de ser realmente un compañero? Carly lo encontró esa noche sentado en el porche con la fotografía en las manos. Se sentó a su lado sin decir nada, y juntos vieron cómo se desvanecía la luz. No fui un buen marido, dijo Reed finalmente. No dejó de pensar en ello. Proveía, claro, pagaba las facturas, mantenía la casa en buen estado, pero no estaba allí. No de verdad. Igual que no estuve allí para ti, papá. No, déjame terminar. Al mirar esta fotografía, al ver lo jóvenes que eran, lo esperanzados, me hace pensar en todas las formas en que fallé en eso. Pensaba que ser responsable significaba trabajar todo el tiempo. Pensaba que con solo seguir ganando dinero era suficiente, pero no era así. Tu madre necesitaba un compañero, no solo un proveedor, y se merecía algo mejor de lo que yo le daba. Carly se quedó callada un momento. ¿Has hablado con ella desde el divorcio? Unas cuantas veces, sobre todo por cuestiones logísticas, firmar papeles, dividir bienes. Quizá deberías llamarla, no para volver juntos ni nada por el estilo, sino solo para, no sé, encontrar algo de paz. Reed dio la vuelta a la fotografía entre sus manos. Quizás tengas razón. Esa noche, redactó un correo electrónico para su exmujer. Al igual que la carta a Ruth, le costó varios intentos. No buscaba la reconciliación ni el perdón. Solo quería que ella supiera que comprendía sus errores, que asumía su responsabilidad y que esperaba que ella encontrara la felicidad. Lo envió antes de poder darle más vueltas. Pasaron 2 semanas sin noticias de Ruth. Reed intentó no obsesionarse con ello, pero se encontró comprobando su teléfono constantemente, escuchando el camión del correo en la carretera de acceso. Terminó los armarios de la cocina, instaló nuevas ventanas en toda la cabaña y comenzó a trabajar en la zona del dormitorio. Entonces,
Un martes por la mañana a principios de noviembre, sonó su teléfono. Número desconocido con prefijo de Oregón. A Reed le temblaba la mano mientras contestaba. Hola, ¿es Reed Mallory? Una voz de mujer, mayor, cálida. Sí, soy Reed, soy Ruth Brennan. Bueno, ahora Ruth Wilkins. Recibí su carta. Hizo una pausa y Reed percibió tristeza en su voz. No puedo expresar lo que significa para mí saber que alguien cuida ese lugar. Tengo tantas preguntas. ¿Tendría tiempo para hablar? Reed se sentó en los escalones del porche, con una sonrisa en el rostro. Tengo todo el tiempo del mundo. Hablaron durante más de una hora. Los recuerdos de Ruth sobre la cabaña eran fragmentarios. Era muy joven cuando se marcharon, pero recordaba el olor de la estufa de leña, el sonido de su padre trabajando temprano por la mañana, la forma en que su madre cantaba mientras cocinaba. Recordaba sentirse segura allí, a pesar de las dificultades a las que se enfrentaban sus padres. Me gustaría visitarla, dijo Ruth cuando la conversación llegó a su fin en primavera, cuando las carreteras están en mejores condiciones. ¿Le parece bien? Será un honor, respondió Reed. Después de colgar, Reed se sentó en la oscuridad creciente y sintió algo que no había sentido en años. No solo un propósito, sino una conexión. Formaba parte de una historia más grande que él mismo, y esa historia aún se estaba escribiendo. El invierno llegó con fuerza la semana después de la llamada de Ruth. Reed se despertó una mañana y encontró 15 centímetros de nieve cubriendo la propiedad, los pinos pesados y combados bajo el peso blanco. La cabaña, ahora debidamente aislada y protegida contra las inclemencias del tiempo, conservaba el calor de la estufa de leña durante toda la noche. Reed preparó café y se quedó de pie junto a la ventana, contemplando el amanecer sobre el paisaje transformado. Llevaba casi 4 meses en la cabaña. En ese tiempo, el lugar había cambiado drásticamente, pero él también. Su reflejo en la ventana mostraba a un hombre diferente al que había llegado en octubre, más delgado, curtido, con las manos callosas envueltas alrededor de la taza de café. Pero los verdaderos cambios eran internos, más difíciles de ver, pero más profundos. El taller era donde Reed pasaba la mayor parte de su tiempo ahora. Había restaurado completamente el espacio y, una tarde, mientras reconstruía el banco de trabajo, las encontró. Las herramientas de Joseph, escondidas en un compartimento había sido construido deliberadamente, cuidadosamente oculto, para proteger lo que debían de ser las posesiones más valiosas de Joseph. Las herramientas eran viejas, pero estaban muy bien conservadas. Cepillos de mano con mangos de palisandro desgastados por años de uso, cinceles de diferentes tamaños, con los bordes aún afilados, una sierra de cola de Milano con accesorios de latón, un taladro y un juego de brocas. Cada herramienta hablaba de artesanía, de trabajo realizado con cuidado y precisión. Reed las levantó una a una con reverencia, examinándolas a la luz del invierno. Estas herramientas habían estado en manos de Joseph. Con ellas se había construido la cabaña, se había fabricado la cuna, se habían creado todos los detalles que Reed había ido descubriendo y documentando. Casi podía sentir la conexión a través del tiempo, de un artesano a otro. Comenzó a utilizar las herramientas de Joseph para el trabajo de restauración. Había algo profundo en continuar la historia de la cabaña con los mismos instrumentos con los que había comenzado. Cuando Reed cepillaba la madera o cortaba una junta, utilizaba el cepillo de mano de Joseph, la sierra de Joseph. El trabajo parecía menos una restauración y más una colaboración. Phyllis lo visitó a mediados de noviembre, conduciendo con cuidado su viejo Subaru por el camino nevado de acceso. Reed le hizo una visita completa, mostrándole todo lo que había descubierto y documentado. Ella fotografió los artefactos, tomó notas y hizo preguntas cuidadosas. «Es un trabajo extraordinario, Reed», dijo, de pie en la sala principal y girándose lentamente para contemplarlo todo. «Has creado algo especial aquí. Yo solo he intentado conservar lo que ya estaba aquí. No, es más que eso. Has devuelto la historia a la vida». Sacó una tarjeta de visita. «Me he tomado la libertad de ponerme en contacto con alguien de la Oficina Estatal de Conservación Histórica. Se llama Fiona Keller. Le gustaría venir a documentar este lugar, posiblemente para incluirlo en el Registro Estatal de Lugares Históricos». Reed sintió una punzada de ansiedad. «No sé si quiero que se convierta en algún tipo de sitio oficial. Entiendo que esto es algo personal, pero considere esto.
Si le pasara algo, ¿qué pasaría con todo esto? La cabaña, los artefactos, la historia. La designación histórica lo protegería. Y hay subvenciones disponibles para proyectos de conservación. Has invertido tu propio dinero en este lugar. Un poco de ayuda podría ser bienvenida. No se equivocaba. Los ahorros de Reed se estaban agotando más rápido de lo que había planeado. Los materiales no eran baratos y el invierno lo encarecía y dificultaba todo. Déjame pensarlo, dijo Reed. Es todo lo que pido. Pero Reed, esta historia merece ser protegida. Lo que estás haciendo es importante. La primera tormenta fuerte llegó a principios de diciembre. Nevó durante 3 días seguidos, acumulándose casi medio metro. Reed quedó completamente aislado. La carretera de acceso era intransitable, incluso con tracción a las 4 ruedas. Tenía provisiones suficientes para varias semanas. Había aprendido a prepararse para el aislamiento, pero la soledad impuesta era diferente de la soledad elegida. El segundo día de la tormenta, Reed se encontró pensando en su padre. Richard Mallory había sido mecánico, un hombre de pocas palabras y grandes expectativas. Reed había pasado su infancia tratando de ganarse una aprobación que nunca llegó. Nada era lo suficientemente bueno. Las notas, los resultados deportivos, más tarde su elección de carrera y esposa. Su padre había muerto hacía 10 años sin decirle nunca a Reed que estaba orgulloso de él. Reed había jurado que no sería ese tipo de padre. Sin embargo, de alguna manera se había vuelto ausente de una manera diferente. No era crítico, simplemente no estaba ahí. Método diferente, mismo resultado. Una hija que había crecido preguntándose si era importante para su padre. El peso del fracaso generacional le oprimía en el silencio de la tormenta. Su abuelo había sido distante con su padre. Su padre había sido distante con él. Él había sido distante con Carly. ¿Cuántas generaciones atrás se remontaba este patrón? ¿Cuántos hijos e hijas habían crecido a la sombra de padres que no sabían cómo demostrar su amor? Reed sacó su diario y comenzó a escribir. No solo documentaba la restauración de la cabaña, sino algo más profundo. Una carta a Carly sobre los patrones que finalmente estaba viendo, las heridas que había heredado y luego transmitido, el ciclo que deseaba romper desesperadamente. Escribió sobre su propio padre, historias que nunca había compartido con Carly antes, los raros momentos de conexión, enseñándole a Reed a cambiar el aceite, a leer una cinta métrica, a arreglar un grifo que goteaba. Pequeñas cosas, pero eran lo que su padre podía ofrecer. No era afecto ni aprobación verbal, sino conocimientos prácticos, habilidades tangibles. Yo hice lo mismo contigo, escribió Reed. Pensaba que enseñarte a ser responsable, a trabajar duro, a ser autosuficiente era amor. Y esas cosas importan, pero no son suficientes. Necesitabas que fuera a tus obras de teatro del colegio. Necesitabas que te preguntara cómo te había ido el día y que realmente escuchara la respuesta. Necesitabas que estuviera presente, no solo que te proporcionara cosas. Siento haber tardado 47 años y haberlo perdido todo para darme cuenta de eso. Escribió sobre los Brennan, sobre la culpa de Joseph por la cabaña que había construido. Cómo esa culpa casi lo había destruido a él y a su matrimonio. Cómo Joseph había encontrado la redención a través del acto de reconstruir, de arreglar las cosas mediante el trabajo honesto. No puedo volver atrás y arreglar el pasado, escribió Reed. Pero, al igual que Joseph, puedo reconstruir no solo esta cabaña, sino la relación que más importa, la que tengo contigo. Eso es lo que este lugar me ha enseñado. Las cosas rotas se pueden volver a unir si estás dispuesto a trabajar para ello. Cuando la tormenta finalmente amainó al cuarto día, Reed condujo hasta la ciudad y envió la carta. Luego llamó a Carly. «Quiero que vengas por Navidad», le dijo. «Pasa unos días aquí. Yo cocinaré. Trabajaremos juntos en la cabaña. Simplemente estaremos juntos, sin agenda, sin presión, solo nosotros». La voz de Carly se llenó de emoción. «Me encantaría, papá». «Bien, y Carly, te quiero. Debería decírtelo más a menudo. Yo también te quiero». Después de la llamada, Reed se quedó en la plaza del pueblo mirando los adornos navideños colgados entre las farolas. Por primera vez en años, esperaba con ilusión las fiestas, no como una obligación o una tradición que cumplir, sino como una oportunidad genuina para conectar. Se detuvo en la ferretería y compró materiales para un proyecto que había estado planeando.
una vitrina para algunos de los artefactos. Si Ruth venía en primavera, quería que todo estuviera bien conservado y presentado. De vuelta en la cabaña, Reed encendió la estufa de leña y regresó al banco de trabajo de Joseph. Utilizando las herramientas de Joseph, comenzó a construir algo nuevo con madera vieja, continuando la historia de restauración y renovación que lo había traído hasta allí. Afuera comenzó a caer nieve fresca, cubriendo todo con un silencio blanco y limpio. La mañana de Navidad llegó clara y fría. Reed se despertó temprano, encendió el fuego y comenzó a preparar la cabaña para la llegada de Carly. Había pasado las 2 semanas anteriores haciendo que el lugar fuera lo más cómodo posible, preparando una zona adecuada para que los invitados durmieran con un somier de verdad que él mismo había construido, añadiendo cortinas que Phyllis le había ayudado a encontrar en una tienda de segunda mano e instalando una mejor iluminación en toda la casa. La cabaña tenía ahora un aspecto diferente, no solo restaurada, sino llena de vida. Los objetos estaban cuidadosamente expuestos por todas partes. El libro de contabilidad en una vitrina que Reed había construido, las cartas organizadas en carpetas libres de ácido, la fotografía de la boda enmarcada y colgada sobre la chimenea. La caja de recetas de Miriam estaba en una estantería de la cocina, y la colcha, cuidadosamente limpiada y reparada, estaba colocada sobre el respaldo de la silla de lectura que Reed había restaurado. Incluso había decorado modestamente. En una esquina había un pequeño pino de la propiedad, adornado con sencillos adornos, figuras de madera talladas que Reed había hecho con las herramientas de Joseph. Le parecía adecuado, ya que aportaba vida y alegría a este espacio que había conocido tanto la alegría como la tristeza. Carly llegó a media mañana, con el coche lleno de provisiones y regalos. Reed la ayudó a descargar, y cuando ella entró y vio lo que había hecho, se detuvo y se llevó la mano a la boca. «Papá, es precioso». «Es un hogar», dijo Reed, y se dio cuenta de que lo decía en serio. Pasaron el día de Navidad cocinando juntos, utilizando recetas de la caja de Miriam. Las notas que Miriam se había escrito a sí misma eran a la vez desgarradoras e inspiradoras. «Hice esto cuando Joseph estaba desanimado. Le ayudó». El favorito de Ruth la hace sonreír incluso en los días difíciles. Recuerda encontrar la alegría en las pequeñas cosas. Se esforzaba mucho por mantener todo en orden, dijo Carly mientras leía las tarjetas. Creaba normalidad para su familia, incluso cuando todo se desmoronaba. Tu abuela hacía lo mismo. Reed, dijo mi madre. Ella nos mantenía unidos cuando el humor de mi padre se ensombrecía. Se aseguraba de que siempre hubiera cena en la mesa, ropa limpia, alguna pequeña celebración, incluso cuando el dinero escaseaba. Nunca supe eso de ella, nunca hablé de ello, pero estar aquí leyendo las notas de Miriam me hace ver los patrones. Las mujeres de nuestras familias siempre han sido las que, en silencio, han mantenido todo unido, mientras los hombres se mostraban horas de la noche, sentados junto a la chimenea con tazas de té. Reed le contó a Carly historias de su infancia que ella nunca había oído. Ella le habló de las dificultades que había tenido, de una reciente ruptura, de la incertidumbre sobre su trayectoria profesional, de sus miedos sobre su propia capacidad para mantener relaciones. «Me da miedo ser como tú», admitió. «Me da miedo acabar tan centrada en el trabajo que me pierda todo lo demás que importa». Reed se quedó callado un momento. «Entonces ya me has adelantado. Yo no vi el patrón hasta que lo perdí todo. Tú lo ves ahora, cuando aún tienes tiempo para tomar decisiones diferentes». «¿Cómo lo hago? No sé si estoy cualificado para dar consejos, cariño. Yo mismo todavía estoy intentando averiguarlo. Pero creo que hay que empezar por ser sincero sobre lo que realmente quieres. No lo que crees que deberías querer, sino lo que realmente te haría feliz». Al día siguiente, trabajaron juntos en el porche, construyendo un banco con madera recuperada. Era un trabajo tranquilo y rítmico. Medir, cortar, encajar las piezas, padre e hija uno al lado del otro, creando algo que duraría. «¿Sabes qué es lo curioso?», dijo Carly mientras lijaban el banco para alisarlo. «Ahora eres mejor padre, viviendo solo en el bosque, que cuando vivías a 20 minutos de mí». Reed se detuvo. «¿Qué quieres decir?». «Ahora estás presente. Cuando hablamos, realmente escuchas. Cuando te visito, te alegras de verme. Antes, siempre estabas distraído, pensando en el trabajo, mirando el móvil. Me sentía como una tarea más en tu lista de cosas por hacer. Pero ahora siento que importo,
Siempre has importado, Carly. Siempre. Ahora lo sé, pero entonces no lo sentía así. La sinceridad le dolió, pero Reed se sintió agradecido por ella. Lo siento, sé que lo estás, y te perdono, pero más que eso estoy orgullosa de ti. Se necesita mucho valor para cambiar, papá, especialmente a tu edad, a mi edad, sonrió Reed. No soy tan mayor. ¿Sabes a qué me refiero? La mayoría de la gente se queda estancada en sus patrones. Tú rompiste los tuyos. Eso es muy importante. La última noche de Carly, se sentaron en el nuevo banco y vieron la puesta de sol a través de los pinos. La temperatura bajaba rápidamente. Su aliento era visible en el aire frío, pero ninguno de los dos quería entrar todavía. He estado documentando tu viaje, dijo Carly. No de una manera extraña, te lo prometo. Solo fotos y algunos escritos, historias sobre la cabaña, los Brennan, lo que estás haciendo aquí. Reed sintió una resistencia refleja. Carly, no he publicado nada, pero se lo he estado enseñando a mis amigos y a mi padre. A la gente le conmueve mucho. Todo el mundo conoce a alguien que está pasando por algo así. Divorcio, pérdida del trabajo, simplemente sentirse perdido. Y tu historia da esperanza a la gente. No es mi historia. Es la historia de Brennan. Yo solo soy el cuidador. Es ambas cosas. Eso es lo que la hace poderosa, el pasado y el presente. La restauración como metáfora y como realidad. Sacó su teléfono y le mostró un documento en el que había estado trabajando. He estado pensando en lo que vendrá después de la restauración. Una vez que la cabaña esté terminada, ¿qué pasará? No lo sé. No he pensado tan lejos. ¿Y si esto se convirtiera en algo más grande? Un lugar para personas que necesitan lo que tú necesitabas. Un espacio para reconstruirse, para descubrir quiénes son fuera de sus roles y responsabilidades. Reed se quedó callado, pensando en algo como un retiro. No exactamente más personal que eso. Y si la gente pudiera venir aquí durante un mes o dos, como tú hiciste, trabajar en la propiedad, pasar tiempo en soledad, tener espacio para procesar sus vidas, podrías acoger a un par de personas a la vez, compartir la historia de este lugar, darles herramientas, literal y figurativamente, para que hagan su propio trabajo de restauración. No sé nada sobre cómo llevar algo así. Tú sabes de reconstrucción, sabes de encontrar un propósito después de una pérdida. Eso es suficiente. Ella le mostró más de sus notas, ideas para la estructura, financiación a través de donaciones y subvenciones, solicitudes de boca en boca. Podríamos hacer esto juntos, papá. Yo podría encargarme de la parte administrativa. Tú podrías ser el corazón del proyecto. Reed sintió miedo y emoción a partes iguales. ¿Y si fracaso? ¿Y si la gente viene aquí esperando algo que no puedo darles? No eres un gurú ni un terapeuta. Solo eres alguien que ha vivido lo que ellos están viviendo. Eso es todo lo que necesitan. Alguien que los comprenda y un espacio que les permita sanar. Pensó en los mensajes que Ruth había compartido durante sus llamadas telefónicas, en cuántas personas le había hablado de la cabaña, en lo conmovidas que se habían sentido con la historia. Pensó en Joseph y Miriam, que habían construido este lugar como un acto de fe y que, de alguna manera, habían sobrevivido a la tragedia gracias a ello. Déjame conocer primero a Ruth, dijo Reed finalmente. Consigue su bendición. Este es el legado de su familia tanto como el mío. Si ella lo aprueba, entonces podemos hablar en serio sobre seguir adelante. Carly sonrió y se recostó contra su hombro. Es justo. Se sentaron en un cómodo silencio mientras la oscuridad se apoderaba del bosque, ambos imaginando posibilidades que ninguno de los dos había considerado solo unos meses antes. La caja metálica había estado allí todo el tiempo, escondida debajo de la piedra del hogar. Reed la descubrió una gris mañana de febrero, mientras reparaba los cimientos de la chimenea. Una de las piedras del hogar se había agrietado y cuando Reed la levantó para evaluar el daño, vio el borde de algo metálico, encajado en el hueco debajo. La caja era del tamaño de una caja de zapatos, hecha de hojalata, con una tapa que encajaba perfectamente, sellada con lo que parecía cera. Las manos de Reed temblaban ligeramente mientras la llevaba afuera, a una luz mejor. Esto se sentía diferente a los otros descubrimientos, más deliberadamente escondido, más secreto. Usó un cuchillo para romper cuidadosamente el sello de cera y levantó la tapa. Dentro había un diario de cuero, más oscuro y más gastado que el libro de contabilidad. Reed lo abrió por la primera página.
Era la letra de Joseph, pero diferente de la contabilidad cuidadosa del libro de contabilidad. Esto era más apresurado, más personal. Enero de 1952 comenzaba la primera entrada. Necesito escribir esto porque ya no puedo soportarlo solo, pero tampoco puedo decirlo en voz alta. Miriam nunca me perdonaría si supiera que sigo dándole vueltas, pero tengo que afrontar la verdad. La muerte de Grace fue culpa mía. Reed contuvo el aliento. Se sentó en los escalones del porche y siguió leyendo. Las entradas que siguieron fueron devastadoras. Joseph se había convencido de que sus decisiones de construcción habían matado a su hija. Había utilizado madera verde en algunos lugares, no había ventilado adecuadamente la cabaña durante el primer invierno y había sellado las paredes demasiado herméticamente. Creía que se había desarrollado moho tóxico en la estructura y que la niña lo había respirado durante su corta vida. Construí su ataúd antes de construir su cuna, escribió Joseph. Eso es lo que no puedo dejar de pensar. Fui muy cuidadoso con cada detalle de esa cuna. Estaba muy orgulloso de mi trabajo. Pero con la cabaña me precipité, tomé atajos, intenté terminarla antes del invierno, y mi impaciencia mató a mi hija. El diario documentaba la espiral de culpa y casi locura en la que se sumió Joseph. Consideró quemar la cabaña. Se alejó de Miriam y de los demás niños. Dejó de comer, dejó de dormir, dejó de ver cualquier valor en sí mismo o en su trabajo. Entonces, en el verano de 1952, algo cambió. Miriam se enfrentó a él y le obligó a expresar sus miedos en voz alta. Un médico había examinado la cabaña y no había encontrado rastros de moho ni toxinas. La muerte del bebé, explicó, fue una de esas tragedias que a veces ocurren sin explicación ni culpa. Muerte súbita infantil, misteriosa e inevitable. Pero Joseph no podía simplemente dejar atrás la culpa. En cambio, la transformó. Arrancó secciones enteras de la cabaña y las reconstruyó. Mejoró la ventilación, sustituyó los materiales dudosos y reforzó todas las juntas y vigas. La restauración de 1953 que Reed había admirado no era solo mantenimiento, era penitencia. Haré que este lugar sea perfecto, escribió Joseph, no por nosotros, porque nos vamos. La altitud me afecta a los pulmones y Miriam necesita estar en un lugar con otras personas, con apoyo. Pero quien quiera que venga después de nosotros vivirá en una cabaña sólida y segura, construida con absoluto cuidado. Es lo único que puedo hacer ahora, construirla bien, aunque sea demasiado tarde para la gracia. La última entrada data de octubre de 1953, justo antes de que la familia se marchara. Voy a sellar este diario bajo la chimenea, porque no quiero llevármelo conmigo. Este lugar alberga tanto mi culpa como mi redención. Que se queden aquí juntos. Quien quiera que encuentre esto, si es que alguien lo hace, que sepa que fracasé e intenté hacer lo correcto. Eso es todo lo que cualquier hombre puede hacer. Reed se quedó sentado con el diario durante mucho tiempo, observando cómo la luz del invierno se movía entre los árboles. Las similitudes entre su historia y la de Joseph eran abrumadoras. Ambos hombres habían construido sus vidas en torno al trabajo, a la provisión, a la idea de que lo que hacían con sus manos definía su valor. Ambos habían fallado a las personas que amaban. Joseph por un accidente que no pudo evitar. Reed por decisiones que podría haber tomado de otra manera. Y ambos habían encontrado la redención a través del acto de reconstruir. Pero ahora Reed se enfrentaba a una pregunta imposible. ¿Debía contárselo a Ruth? Ella vendría en abril, dentro de solo 2 meses, esperando reconectarse con recuerdos felices y honrar el legado de sus padres. Necesitaba saber que su padre había pasado años culpándose por la muerte de su hermana. Tenía derecho a saberlo, aunque le causara dolor. Reed llamó a Phyllis esa tarde. No le reveló los detalles de lo que había encontrado, pero le pidió su opinión sobre la verdad frente a la bondad en la preservación histórica. Esa es la eterna pregunta, ¿no? Phyllis dijo, llevo 32 años haciendo este trabajo y todavía no tengo una respuesta perfecta, pero puedo decirte esto. Los secretos nos enferman, incluso los secretos antiguos, incluso los secretos sobre personas que ya no están. La verdad no siempre parece amable en el momento, pero a la larga tiene una forma de arreglar las cosas. Esa noche, Reed hizo fotocopias del diario, volvió a colocar los originales en la caja metálica y la devolvió a su escondite debajo de la chimenea. Si Ruth quería verlo, se lo enseñaría.
Si no, podría permanecer oculto. Pero él no tomaría la decisión por ella. Al día siguiente llamó a Ruth. He encontrado algo, le dijo. Algo que tu padre escribió y escondió. Es personal y es difícil. No estoy seguro de si compartirlo contigo cuando vengas a visitarme o si es mejor dejar algunas cosas enterradas. Ruth se quedó callada un momento. ¿Qué te dice tu instinto? Que tienes derecho a saber quién era realmente tu padre. Toda la verdad sobre él, no solo las partes que son cómodas. Entonces enséñamelo cuando venga, dijo Ruth. Tengo 78 años, Reed. He vivido lo suficiente como para saber que nuestros padres eran seres humanos con sus propias luchas y fracasos. Sea lo que sea, puedo soportarlo. Después de colgar, Reed se sintió aliviado y ansioso a la vez. Había tomado una decisión. Ahora tenía que confiar en que era la correcta. El resto de febrero y marzo pasaron en una confusión de preparativos finales. Reed completó los últimos proyectos importantes de restauración. La zona del dormitorio estaba terminada. La cocina era funcional y bonita. Todos los objetos fueron documentados y expuestos. Construyó una habitación de invitados adecuada en lo que había sido el trastero, utilizando materiales recuperados y las herramientas de Joseph. Carly lo visitó 2 veces más, trayendo suministros y ayudando a planificar la visita de Ruth. Juntos, crearon una cronología de la historia de la cabaña para mostrar a Ruth fotografías, documentos y objetos organizados cronológicamente para contar la historia de la estancia de su familia aquí. ¿Estás nervioso?, le preguntó Carly la noche antes de la llegada prevista de Ruth. Aterrorizado, Reed admitió. ¿Y si no le gusta lo que he hecho? ¿Y si la revelación del diario la enfada? ¿Y si piensa que estoy explotando la historia de su familia? No pensará eso. Lo has tratado todo con mucho respeto y cuidado. Cualquiera puede verlo. Espero que tengas razón. Esa noche, Reed recorrió la propiedad por última vez, comprobando todo. La cabaña brillaba cálidamente en la oscuridad, con el humo saliendo de la chimenea hacia el frío aire primaveral. En algún lugar del bosque, un búho ululó. El arroyo, crecido por el deshielo, corría sobre las rocas con un sonido parecido a una conversación lejana. Este lugar se había convertido en un hogar de una manera que Reed nunca había imaginado. Más que eso, se había convertido en una misión. Joseph había volcado su redención en estos troncos y piedras, y ahora Reed había continuado esa labor, añadiendo su propia historia a los cimientos de la cabaña. Mañana llegaría Ruth y vería lo que había hecho, y entonces decidirían juntos qué hacer a continuación, si este lugar seguiría siendo un memorial privado o se convertiría en algo más grande, un refugio para otros que necesitaran lo que Reed había encontrado aquí, un espacio para llorar, para sanar, para reconstruir. Reed estaba de pie en el taller, con las herramientas de Joseph colgadas en la pared, y sentía el peso de la responsabilidad y la posibilidad en igual medida. Ahora esto era más grande que él. La historia siempre había sido más grande que él. Él era solo el siguiente capítulo de algo que había comenzado mucho antes y que, si lo hacía bien, continuaría mucho después. Cerró el taller con llave y regresó a la cabaña, listo para lo que le deparara el mañana. Abril llegó con el calor tentativo del comienzo de la primavera. Reed pasó los días previos a la visita de Ruth en un estado de nerviosismo, comprobando y volviendo a comprobar todo. Limpió la cabaña a fondo, colocó flores frescas del valle en tarros de cristal y se aseguró de que la habitación de invitados estuviera perfecta. Carly llegó 2 días antes para ayudar y darle apoyo moral. «Vas a hacer un agujero en el suelo con tanto ir y venir», le dijo ella, viéndolo moverse inquieto por la cabaña por tercera vez esa mañana. «Quiero que todo esté perfecto». «Está perfecto. Llevas semanas estando perfecto. Necesitas respirar, papá». Pero le costaba respirar. Sentía que era la culminación de todo por lo que había trabajado durante los últimos 6 meses. La aprobación de Ruth era más importante de lo que podía expresar con palabras. Era la historia de su familia, su historia. Él había sido el cuidador, pero ella era el vínculo vivo con las personas que habían construido ese lugar. Ruth llegó un sábado por la mañana a principios de abril, acompañada por su hijo, David. Reed y Carly estaban en el porche cuando el coche subió por el camino de acceso, y el corazón de Reed latía con fuerza en su pecho. El coche se detuvo y, durante un momento, nadie se movió. Luego se abrió la puerta del pasajero y Ruth salió lentamente, utilizando un bastón para mantener el equilibrio. Era pequeña, apenas medía 1,50.
Tenía el pelo blanco y los ojos brillantes detrás de unas gafas de montura metálica. Llevaba una chaqueta práctica y zapatos resistentes, pero había algo elegante en ella, una gracia en su forma de moverse. Miró la cabaña y se llevó la mano a la boca. «Oh», dijo en voz baja. «Oh, Dios mío». Reed y Carly esperaron, dejándole tiempo para recuperarse. Ruth se quedó allí de pie, con lágrimas corriéndole por las mejillas, mirando fijamente el lugar donde había pasado los primeros años de su vida. «No pensaba», dijo con voz temblorosa, «no pensaba que volvería a verlo». David rodeó el coche y rodeó con el brazo los hombros de su madre. Tenía más o menos la edad de Carly. Era de rostro amable y paciente. «¿Estás bien, mamá?» «Sí, solo necesito un minuto». Todos se quedaron de pie bajo la luz del sol matutino mientras Ruth se reponía. Finalmente, dio un paso hacia la cabaña y luego otro. Caminó lentamente hacia el porche, pasando la mano por la barandilla. «Mi padre construyó esta barandilla 2 veces», dijo. «La primera no estaba nivelada. Recuerdo que maldijo, cosa que nunca hacía, y la derribó para empezar de nuevo. Decía que si algo merecía la pena hacerse bien». Reed sonrió. Construyó toda la cabaña de esa manera. Cada junta, cada detalle. Su destreza es extraordinaria. Ruth lo miró entonces. Lo miró de verdad. Y sus ojos eran amables. «Tú debes de ser Reed». «Sí, señora. Y esta es mi hija, Carly». «Gracias», dijo Ruth simplemente. «Gracias por cuidar este lugar». Reed la condujo lentamente al interior, dejándola marcar el ritmo. Cuando cruzó el umbral, se detuvo de nuevo, recorriendo todo con la mirada. Los troncos restaurados, la chimenea, la zona de la cocina, los objetos expuestos por todas partes. Tocó las paredes con delicadeza, como si saludara a un viejo amigo. «Es exactamente como lo recuerdo», dijo. «Pero mejor, mucho mejor». Reed le mostró primero el libro de contabilidad, abierto por una página en la que Joseph había anotado los gastos de su cumpleaños en 1951. Ruth lo leyó con dedos temblorosos. «Tenía 4 años. Compró tela para que mi madre me hiciera un vestido. Recuerdo ese vestido. Era azul con flores amarillas. A continuación estaban las cartas». Ruth leyó una en voz alta. La letra de su madre describía un invierno especialmente duro. Su voz temblaba, pero se mantuvo firme. Era muy fuerte. Ruth dijo: «De niña no lo apreciaba, pero al leer esto ahora, me doy cuenta de que ella lo mantenía todo unido». Cuando llegaron a la cuna, Ruth se quedó en silencio. Se quedó mirándola durante un largo rato. Luego extendió la mano y tocó las iniciales talladas en el cabecero. «Sabía que tenía una hermana que había muerto», dijo. «Pero mis padres nunca hablaban mucho de ello. Supongo que me protegían. Yo era demasiado pequeña para entenderlo». Reed le mostró la carta que Miriam había escrito y dejado junto a la cuna. Ruth la leyó lentamente, con lágrimas corriéndole por las mejillas. «Guardó la ropa», susurró Ruth. «Todos estos años no supe que había guardado la ropa». Pasaron la tarde revisando todo. Ruth contó historias sobre cada habitación, dónde había estado el árbol de Navidad, dónde había aprendido a leer, dónde su hermano había tallado sus iniciales en secreto en el marco de la puerta del armario. Los recuerdos llegaban en pedazos, fragmentos de una infancia lejana, pero aún presente en los huesos de la cabaña. Para el almuerzo, prepararon té siguiendo las recetas de la caja de Miriam. Ruth se rió cuando las vio. «Estas recetas vinieron con nosotros a California. Mamá las copió en un libro nuevo, pero estas eran las originales. Me había olvidado de las notas que ella se escribía a sí misma. Las leyó con cariño y tristeza. Se esforzaba tanto por mantenernos a todos juntos y crear una normalidad cuando todo parecía desmoronarse». Por la tarde, Ruth pidió ver el taller. Reed la llevó allí. David y Carly lo siguieron. Cuando Ruth vio las herramientas de Joseph expuestas en la pared, se detuvo y se quedó mirándolas. «Sus manos construyeron todo lo que teníamos», dijo. «Todo. Podía haber un problema y resolverlo. Crear algo útil y bonito al mismo tiempo». Cogió una cepilladora manual y la sostuvo como si fuera algo precioso. Estaba en el suelo del taller y él me hablaba mientras trabajaba. No sobre nada importante, solo charlábamos. El tiempo, los árboles, lo que cenaríamos. Me sentía tan segura cuando él trabajaba. Reed esperó, sabiendo lo que vendría después. «Ruth, hay algo que necesito mostrarte. Algo difícil». Volvieron al interior y Reed sacó el diario fotocopiado. Le explicó dónde lo había encontrado y qué contenía,
y luego la dejó decidir si quería leerlo. Ruth se sentó en la silla de lectura, con el diario en su regazo, y comenzó a leer. Reed, Carly y David esperaron en respetuoso silencio. El único sonido era el tic-tac del reloj sobre la repisa de la chimenea y el ocasional pasar de página. Cuando Ruth finalmente levantó la vista, tenía el rostro mojado por las lágrimas, pero su expresión era tranquila. Siempre me pregunté, dijo, ¿por qué reconstruyó tanto en 1953? ¿Por qué estaba tan motivado, tan obsesionado con que cada detalle fuera perfecto? Mi madre me dijo que era por cuestiones estructurales, que la cabaña necesitaba refuerzos, pero yo siento que había algo más. Lamento si esto es doloroso. No, Ruth negó con la cabeza. No, estoy agradecida. Mi padre era un buen hombre que se culpaba a sí mismo por algo que no podía controlar. Eso es algo muy humano, y saber que encontró una manera de superarlo, que canalizó esa culpa para hacer las cosas bien, eso es hermoso a su manera. Miró alrededor de la cabaña. Lo logró. Sabes, este lugar es seguro y está construido con mucho cuidado. Hizo lo que se propuso. ¿Debería haberlo dejado oculto?, preguntó Reed. Por supuesto que no. Los secretos nos enferman, Reed. Incluso los viejos secretos sobre personas que ya no están. Esto me ayuda a comprender mejor a mi padre. No era perfecto. Luchó, pero encontró la redención. Eso es lo que importa. Ruth se levantó y se acercó a la chimenea, colocando la mano sobre las piedras que había encima del hogar, donde se había escondido el diario. Yo también he traído algo, dijo. Algo que creo que pertenece aquí. David trajo una pequeña caja del coche. Ruth la abrió con cuidado y sacó una muñeca de tela gastada, hecha a mano, a la que le faltaba un ojo de botón, pero que claramente era muy preciada. Mi madre me la hizo cuando tenía 3 años, dijo Ruth. La llevaba a todas partes. Se vino con nosotros a California, se vino conmigo a la universidad, estuvo en una estantería en todas las casas en las que he vivido durante 75 años. Probablemente sea la cosa más antigua que tengo y que realmente amo. Se la tendió a Reed. Yo quería quedarme aquí con las otras cosas, con la historia. Reed la cogió con cuidado, consciente del peso de lo que ella le estaba ofreciendo. ¿Estás segura? Estoy segura. Este lugar es donde comenzó la historia de mi familia, donde amamos, perdimos y de alguna manera sobrevivimos. Estos objetos deben permanecer juntos para contar esa historia. Miró alrededor de la cabaña y dijo, y quiero darte mi bendición para lo que sea que venga después. Se sentaron alrededor de la mesa que Reed había construido y Ruth escuchó mientras Carly explicaba su visión. Un espacio de retiro para personas que atraviesan transiciones importantes en sus vidas. Un lugar donde la restauración de la cabaña y la restauración del yo pudieran ocurrir simultáneamente. Lo mantendríamos pequeño, dijo Carly. Quizás 2 huéspedes a la vez durante estancias de un mes. Papá estaría aquí para guiarlos, compartir la historia de este lugar y darles espacio para que hicieran su propio trabajo de reconstrucción. Ruth asintió pensativamente. ¿Cómo lo llamarían? Reed y Carly intercambiaron miradas. No habían decidido el nombre. El retiro de la cabaña Brennan, sugirió Reed, para honrar a tu familia. Ruth sonrió. No, llámalo el retiro de la cabaña Mallory. Ahora tú también formas parte de esta historia, Reed. Tu trabajo de restauración, tu propio viaje, eso es lo que ayudará a la gente. Necesitan saber que la reconstrucción es posible, y tú eres la prueba. ¿Qué tal ambos?, sugirió David. La cabaña Brennan Mallory, pasado y presente, conectados. Ruth lo consideró y luego asintió. Me gusta. Honra la contribución de todos. Sacó una carpeta de su bolso. Traje fotografías, cartas que nos acompañaron a California, los documentos de baja de mi padre de la guerra, los dibujos escolares de mi hermano, cosas que he guardado todos estos años. Pasaron el resto de la tarde revisando los materiales de Ruth, fotografías de Joseph y Miriam a diferentes edades, que mostraban el paso de los años, pero también el profundo vínculo que los unía. Fotos de Samuel y Ruth de niños, sonriendo a pesar de las dificultades. Cartas que completaban los huecos de la historia que Reed había reconstruido. Estas también deberían quedarse aquí, dijo Ruth. Crear un archivo completo. Que la gente que venga aquí comprenda toda la historia. La alegría y la tragedia, el fracaso y la redención, todo. Al acercarse la noche, David sugirió que cenaran en la ciudad y buscaran un hotel. Pero Ruth negó con la cabeza. Quiero quedarme aquí esta noche en la cabaña.
si a Reed le parece bien. Por supuesto, dijo Reed. Puedes quedarte en la habitación de invitados. La preparé esperando que te quedaras. Esa noche, cocinaron juntos siguiendo las recetas de Miriam. Ruth se movía por la cocina con una familiaridad sorprendente. Sus manos parecían recordar dónde debían estar las cosas, incluso después de 70 años. Mi madre se paraba justo aquí, dijo, tocando la encimera. Casi puedo verla. Después de cenar, se sentaron alrededor de la chimenea. Ruth habló de su vida después de dejar la cabaña, de su infancia en California, del trabajo de su padre como carpintero, de la fortaleza de su madre para crear comunidad donde quiera que iban. Habló de su propio matrimonio, de sus hijos, de la vida que había construido. Pero este lugar siempre estuvo conmigo, dijo. En sueños, en recuerdos, moldeó quién me convertí. Las dificultades me enseñaron a ser resiliente. El ejemplo de mis padres me enseñó que el amor significa quedarse incluso cuando las cosas son difíciles. Reed escuchó, entendiendo lo que ella quería decir. La cabaña también lo había moldeado a él en solo 6 meses. Le había enseñado sobre el propósito y la presencia, sobre el valor del trabajo paciente y el esfuerzo honesto. Más tarde, después de que David y Carly se hubieran acostado en el loft del taller que Reed había preparado para ellos, Ruth le pidió a Reed que la acompañara afuera. Se quedaron de pie en el claro bajo un cielo lleno de estrellas, envueltos en chaquetas para protegerse del frío primaveral. Mi padre estaría feliz de saber que estás aquí, dijo Ruth, que alguien se preocupa por lo que él construyó, que entiende lo que significaba para él. Siento que lo conozco, admitió Reed a través de sus herramientas, su libro de contabilidad, su diario. Era un buen hombre, tenía defectos, como todos nosotros. Pero era bueno, ella miró hacia la cabaña. Haz de este lugar lo que mi padre hubiera querido, Reed. Un lugar donde la gente aprenda que puede reconstruir, que caer no importa tanto como levantarse. Eso es exactamente lo que queremos que sea. Ruth le dio una palmadita en el brazo. Entonces tienes mi bendición. Tú, los artefactos, contad la historia, ayudad a otros como este lugar os ayudó a vosotros. Esa es la mejor manera de honrar lo que había aquí antes. A la mañana siguiente, antes de que Ruth y David se marcharan, celebraron una ceremonia informal. Ruth colocó su muñeca junto a los demás artefactos, añadiendo su pieza a la colección. Reed les mostró dónde había colocado todo, una zona de exposición que contaba la historia completa de la cabaña de forma cronológica. Es perfecto, dijo Ruth. Un memorial viviente. David apartó a Reed mientras cargaban el coche. Soy abogado, dijo. Si realmente quieres convertir esto en un refugio, necesitarás una estructura legal adecuada, estatus sin ánimo de lucro, protección de responsabilidad civil, ese tipo de cosas. Estaré encantado de ayudarte, sin cargo alguno. Considéralo mi contribución al legado familiar. Reed se sintió abrumado. Es increíblemente generoso. Es algo bueno lo que estás haciendo. Déjame ayudarte a que sea sostenible. Cuando el coche de Ruth se alejó, ella saludó desde la ventanilla. Reed y Carly se quedaron en el porche mirando hasta que el coche desapareció por la carretera de acceso. «Ha ido bien», dijo Carly. Reed se rió sintiéndose aliviado. «Ha ido mejor de lo que podía esperar». Pasaron el resto del día haciendo planes. David les había dado su tarjeta y prometido enviarles los documentos legales en el plazo de una semana. Carly sacó su ordenador portátil y le mostró a Reed el diseño de la página web. Había estado desarrollando el proceso de solicitud, la declaración de misión, las políticas y los procedimientos. Podríamos empezar a aceptar solicitudes este verano, dijo, y estar operativos en otoño. Reed sentía emoción y terror a partes iguales. Esto estaba sucediendo de verdad. La cabaña que le había salvado iba a convertirse en un lugar que podría salvar a otros. Esa noche, se sentó en el taller y escribió en su diario. Ruth nos ha dado hoy su bendición. Más que eso, nos ha dado permiso para continuar la historia, para convertir este lugar en lo que siempre debió ser. Un refugio, un lugar de restauración y renovación. Joseph y Miriam construyeron esta cabaña como un acto de fe. Creían que podían hacer una vida aquí. Cuando esa vida se tornó trágica, decidieron reconstruir en lugar de abandonar. Ahora me toca a mí continuar esa labor para ayudar a otros a aprender lo que este lugar me enseñó. Que las cosas rotas pueden volver a ser hermosas. 6 meses después, a principios de octubre, la cabaña Brennan Mallory Cabin abrió sus puertas discretamente. Ni campaña publicitaria,
Solo el boca a boca a través de la red de la Sociedad Histórica de Phyllis, la cuidadosa documentación de Carly en las redes sociales y los pocos artículos que se habían escrito sobre el trabajo de restauración de Reed. Las solicitudes llegaron de forma constante. Personas que habían perdido su trabajo, pasado por un divorcio, experimentado un duelo o una pérdida, o que simplemente se sentían desconectadas de sus vidas. Reed y Carly, con la ayuda de un pequeño comité asesor en el que participaban Phyllis y David, revisaron cada una de ellas cuidadosamente. Eligieron a sus dos primeros huéspedes no por tener la historia más dramática, sino por parecer los más preparados para llevar a cabo el trabajo de reconstrucción. Beverly Hastings tenía 52 años y se había quedado viuda recientemente tras 30 años de matrimonio. Había sido profesora de arte en un instituto, pero había dejado de pintar hacía décadas, demasiado ocupada con la preparación de clases, las calificaciones y las exigencias diarias de la vida. La muerte repentina de su marido la había dejado desorientada, cuestionándose quién era ella más allá de ser esposa y profesora. Lawrence Chen tenía 58 años y había sido despedido tras 33 años en la misma empresa manufacturera. Se había definido por completo a través de su trabajo y sin él se sentía invisible, sin valor. Sus hijos adultos estaban tan preocupados que su hija le había ayudado a presentar la solicitud. Llegaron la misma mañana gris de octubre, exactamente un año después de que Reed recorriera por primera vez el camino de acceso. Reed les recibió en el porche, comprendiendo su nerviosismo, porque él también lo había sentido. «Bienvenidos», dijo simplemente. «Este es un lugar para empezar de nuevo. No hay presión, ni plazos, ni expectativas. Solo espacio para descubrir qué viene después». Les mostró la cabaña principal, donde comerían juntos y se reunirían por las tardes, las dos habitaciones de invitados que había construido, el taller donde tenían herramientas a su disposición si querían aprender carpintería y los senderos que había despejado en la propiedad. «Podéis estar solos todo lo que queráis», les explicó Reed, «pero desayunaremos juntos cada mañana y cenaremos juntos casi todas las noches. He descubierto que las comidas compartidas ayudan, crean ritmo, conexión». Beverly y Lawrence se fueron adaptando poco a poco durante la primera semana. Reed les dio espacio, pero estaba presente cuando lo necesitaban. Les fue contando poco a poco la historia de la cabaña, mostrándoles los objetos, leyéndoles pasajes del libro de contabilidad y el diario de Joseph, explicándoles cómo la experiencia de pérdida y reconstrucción de los Brennan había influido en la suya propia. «La cuestión es», dijo Reed una noche mientras estaban sentados alrededor de la chimenea, que Joseph pensaba que su valor se definía por lo que había construido. Cuando creyó que su trabajo había causado daño, eso casi lo destruyó. Yo hice lo mismo. Pensaba que ser un buen proveedor significaba ser un buen hombre. Perdí mi matrimonio y casi pierdo a mi hija porque no podía ver la diferencia. Beverly habló en voz baja. Yo también hice eso. Pensaba que ser una buena esposa y profesora significaba anteponer a todos los demás. En algún momento dejé de ser Beverly Hastings y me convertí en un simple papel, la esposa de alguien, la profesora de alguien. Cuando murió mi marido, me di cuenta de que no sabía quién era yo debajo de todo eso. Lawrence asintió. Cuando me despidieron, sentí que me habían borrado, como si sin ese trabajo, sin esa identidad, no fuera nadie. Exactamente, Reed dijo. Y este lugar, lo que Joseph y Miriam construyeron, lo que yo he intentado restaurar, se trata de aprender que somos más que nuestros roles, que la reconstrucción siempre es posible si estamos dispuestos a trabajar. Beverly volvió a pintar en su segunda semana. Instaló un caballete en el porche y pintó la cabaña, el bosque, la luz cambiante del otoño. Reed la encontraba allí por las mañanas, completamente absorta, con una expresión de paz en el rostro que no tenía cuando llegó. Lawrence se sintió atraído por el taller. Reed le enseñó a usar las herramientas de Joseph, mostrándole cómo leer las vetas de la madera, cómo encajarlas juntas correctamente, cómo lijar hasta que la superficie quedara como la seda. Lawrence trabajaba despacio, metódicamente, construyendo una sencilla caja para su hija. «Se va a casar la próxima primavera», le dijo a Reed una tarde. «Quiero regalarle algo que haya hecho yo mismo, no comprado, sino hecho». «Es un buen regalo», dijo Reed. «El mejor».
A la tercera semana, los tres habían adquirido un ritmo tranquilo. Las mañanas eran tranquilas, tiempo para la reflexión individual. Las tardes se dedicaban a trabajos de diversa índole, algunos en solitario, otros en grupo. Las noches eran para reunirse, compartir comidas y conversaciones, leer junto a la chimenea o sentarse en el porche y ver cómo la oscuridad se apoderaba del bosque. Reed se encontró compartiendo más de su propia historia, incluidas las partes dolorosas, su matrimonio fallido, su ausencia durante la infancia de Carly, los años en los que trabajó hasta el agotamiento mientras se perdía lo que realmente importaba. El divorcio no fue amargo, les dijo, pero fue triste. Nos habíamos convertido en extraños, y sabía que era principalmente culpa mía. Había elegido el trabajo por encima de los regalos una y otra vez hasta que no quedó nada más que elegir. ¿Has hablado con ella desde entonces?, preguntó Beverly. ¿Con tu exmujer? Al principio, sobre todo de cuestiones logísticas. Pero después de llevar aquí unos meses, le escribí un correo electrónico solo para decirle que entendía mis errores y que asumía la responsabilidad. No quería que me perdonara. Exactamente. Solo quería que supiera que por fin lo veía claro. ¿Te respondió? Sí. Dijo que apreciaba mi sinceridad y que esperaba que encontrara lo que necesitaba. No fue exactamente un cierre, pero lo importante era el reconocimiento. Lawrence trabajó en su caja en un silencio cuidadoso durante un momento y luego dijo, «Mi mujer quiere el divorcio. Me lo dijo 2 semanas antes de venir aquí, que está cansada de estar casada con un cascarón de persona». Reed y Beverly esperaron, dejándole continuar a su propio ritmo. Al principio estaba enfadado, como si acabara de perder mi trabajo, y ahora ella también se marchara. Pero estando aquí, escuchando vuestras historias, empiezo a entenderlo. Ella tiene razón. He sido un cascarón. No sabía cómo ser otra cosa. ¿Se puede reconstruir eso?, preguntó Beverly con delicadeza. No lo sé. Quizás no el matrimonio, pero quizás yo mismo. Quizás eso sea suficiente para empezar. La cuarta semana, Carly vino a visitarlos para ver cómo iban las cosas y ayudar con las tareas administrativas. Beverly y Lawrence quedaron fascinados por la dinámica padre-hija, lo cómodos que se sentían el uno con el otro. ¿No siempre fueron así?, preguntó Beverly. No, respondió Carly. Apenas hablamos durante años. Papá siempre estaba trabajando, siempre distante. Prácticamente había renunciado a tener una relación real con él. ¿Qué cambió? Carly miró a Reed. Él finalmente dejó de huir de sí mismo y comenzó a hacer el trabajo real de estar presente. No fue instantáneo y no fue fácil, pero fue real. En su última noche antes de que terminara el mes de Beverly y Lawrence, se reunieron alrededor de la chimenea como lo habían hecho tantas noches antes. Reed sacó el libro de visitas que había creado, un diario encuadernado en cuero, donde los visitantes podían escribir sobre su experiencia. No tenéis que escribir nada si no queréis, dijo. Pero la idea es que vuestra historia forme parte de la historia de este lugar, continuó. Lo que empezaron los Brennan, escribió Beverly primero, con su letra de profesora, cuidadosa y clara. Llegué aquí sin saber quién era sin mi marido. Me voy sabiendo que aún no he terminado. Todavía hay belleza por crear y un propósito por encontrar. Esta cabaña y las personas que la habitan me han enseñado que siempre es posible reconstruir. Gracias, Reed. Gracias, Joseph y Miriam, quienes quiera que fueran. Su historia me ha dado permiso para empezar a escribir la mía de nuevo. La entrada de Lawrence era más breve, pero no menos significativa. Vine aquí pensando que mi vida había terminado cuando lo hizo mi trabajo. Me voy sabiendo que soy más que lo que hago para ganarme la vida. Reed, en este lugar, me ha enseñado que nuestro valor no reside en nuestros roles, sino en nuestra voluntad de seguir construyendo, seguir intentándolo, seguir apareciendo. No estoy arreglado, pero tampoco estoy roto sin remedio. Por ahora, eso es suficiente. La mañana después de que Beverly y Lawrence se marcharan, Reed paseó solo por la propiedad, con una taza de café en la mano, observando cómo la luz del otoño se filtraba a través de los pinos. La cabaña tenía ahora un aspecto diferente, habitado, con un propósito. El humo salía de la chimenea. La puerta del taller estaba abierta. El libro de visitas estaba sobre la mesa, con 2 entradas registradas y muchas páginas en blanco esperando. Había funcionado. La idea que parecía tan incierta hace solo unos meses había demostrado su valía.
2 personas habían llegado aquí cargadas de dolor y pérdida, y se habían ido con esperanza. No completamente curadas, que no era el objetivo, pero equipadas con herramientas y perspectiva para continuar su propia reconstrucción. El teléfono de Reed vibró. Un mensaje de Carly. Habían llegado 3 nuevas solicitudes durante la noche. ¿Quieres revisarlas juntos este fin de semana? Él sonrió y respondió. Sí, el viernes. El retiro Brennan Mallory Cabin llevaba solo 3 meses en funcionamiento, pero ya había 47 personas en lista de espera. Historias de divorcios, pérdidas de empleo, dolor, transiciones que buscaban lo que Reed había encontrado allí. Un espacio para respirar, para pensar, para reconstruirse poco a poco. Phyllis lo visitó esa tarde y le trajo documentos de la Sociedad Histórica. Se había aprobado la designación histórica estatal de la cabaña, lo que significaba protección y acceso a subvenciones para su conservación. Pero, más que eso, significaba que la historia era oficialmente reconocida como digna de preservar. «Has hecho algo extraordinario aquí», dijo Phyllis, de pie en la sala principal y mirando la exposición de artefactos. Joseph y Miriam estarían orgullosos. Espero que sí. Pienso en ellos a menudo. Me pregunto qué pensarían de todo esto. Creo que lo reconocerían. Construyeron este lugar como un acto de fe, creyendo que podían crear algo duradero. Tú has continuado ese trabajo, solo que de una forma diferente. Después de que Phyllis se marchara, Reed pasó la tarde en el taller. Estaba construyendo otro libro de visitas. Este serviría como diario de la sala de espera, donde los solicitantes podrían escribir por qué querían venir, qué esperaban encontrar. David lo había sugerido como herramienta de selección y como forma de que la gente comenzara su trabajo de reflexión incluso antes de llegar. Ahora, utilizar las herramientas de Joseph le resultaba natural, como retomar una conversación con un viejo amigo. Reed había aprendido a leer la madera, a escuchar lo que cada pieza quería llegar a ser. El trabajo era meditativo, requería una concentración que alejaba las preocupaciones y los pensamientos excesivos. Carly llegó el viernes por la noche con comida para llevar y su ordenador portátil. Extendieron las nuevas solicitudes sobre la mesa y las leyeron juntos. Una mujer de 49 años que había dejado un matrimonio abusivo y estaba tratando de reconstruir su sentido de identidad. Un hombre de 62 años que había perdido a su esposa por un cáncer y no sabía cómo vivir solo. Un hombre de 38 años que había sufrido una crisis nerviosa y se estaba recuperando de su segunda hospitalización. ¿Cómo elegimos?, preguntó Carly. Todos necesitan esto. Elegimos a los que creemos que están listos para hacer el trabajo. No a los que tienen las historias más tristes, sino a los que parecen preparados para comprometerse realmente con el proceso. Pasaron 2 horas discutiendo, debatiendo y finalmente seleccionando a los 2 siguientes invitados. Carly se pondría en contacto con ellos el lunes para enviarles las invitaciones. Esa noche se sentaron en el porche con mantas alrededor de los hombros, contemplando las estrellas. «Estoy orgullosa de ti, papá», dijo Carly. «Estoy orgullosa de nosotros. Esto es una colaboración. No podría hacerlo sin ti». ¿Sabes qué es lo curioso? Hace un año no podía imaginar que trabajaríamos juntos de esta manera. No podía imaginar que tuviéramos una relación real. Hace un año no podía imaginar nada de esto. Reed señaló la cabaña, el bosque, la vida que había construido. Pensaba que estaba acabado. Mi carrera había terminado. Mi matrimonio había terminado. Mi propósito había desaparecido. Simplemente existía. Y ahora entiendo que los finales pueden ser comienzos si los dejas. Que las cosas rotas pueden volver a ser bonitas si estás dispuesto a trabajar para ello. A la mañana siguiente, Carly se marchó temprano para volver a la ciudad. Reed se quedó en el porche, saludando con la mano hasta que su coche desapareció por la carretera de acceso, y luego se volvió para mirar la cabaña. Entró y pasó la mano por los troncos que Joseph había cortado y encajado hacía 80 años. Tocó los objetos expuestos por todas partes, el libro de contabilidad, las cartas, la colcha, la fotografía de boda, la muñeca de Ruth. Cada uno de ellos era una pieza de una historia que casi se había perdido, pero que ahora se conservaba, se honraba y continuaba. En el taller, las herramientas de Joseph colgaban de la pared, listas para el próximo huésped que necesitara aprender
que crear algo con las manos podía curar el corazón. En la cocina, la caja de recetas de Miriam esperaba para enseñar a otra persona que crear belleza y normalidad era importante incluso en tiempos difíciles. Reed se sentó a la mesa y abrió su propio diario, el que llevaba desde su primera semana allí. Ya había llenado 3 volúmenes en los que documentaba no solo la restauración de la cabaña, sino también la suya propia. Pasó a una página en blanco y comenzó a escribir. Hoy hace un año que llegué a esta cabaña destrozado y asustado. Había perdido mi trabajo, mi matrimonio, mi sentido de quién era. Vine aquí pensando que necesitaba escapar, pero lo que realmente necesitaba era encontrar algo por lo que valiera la pena preocuparme, algo que importara más allá de mí mismo. Joseph y Miriam construyeron esta cabaña como un acto de fe. Creían que podían hacer una vida aquí. Cuando ocurrió la tragedia, tuvieron que elegir. Abandonarlo todo o encontrar la fuerza para reconstruir. Eligieron reconstruir. Esa elección resonó a lo largo de décadas hasta que llegó a mí. Otro hombre destrozado de pie entre las ruinas de su propia vida. Yo no solo restauré esta cabaña. La cabaña me restauró a mí. Me enseñó que nuestro valor no está en nuestros trabajos o nuestras funciones, sino en nuestra voluntad de estar presentes, hacer un trabajo honesto y permanecer presentes incluso cuando es difícil. Me enseñó que nunca es demasiado tarde para convertirte en quien estás destinado a ser. Ahora, este lugar está enseñando a otros las mismas lecciones. Beverly y Lawrence llegaron aquí perdidos y se marcharon con una dirección. Hay 47 personas más esperando su turno. Sus historias pasarán a formar parte de la historia de este lugar, añadiendo nuevos capítulos a algo que comenzó mucho antes que cualquiera de nosotros y que continuará mucho después de que nos hayamos ido. Eso es lo que realmente es el legado. No lo que construimos para nosotros mismos, sino lo que construimos que nos sobrevive, que sirve a los demás, que sigue creciendo incluso cuando ya no estamos aquí para cuidarlo. Joseph, Miriam, Samuel, Ruth, la pequeña Grace, que nunca llegó a crecer. Todos ellos forman parte de los cimientos de este lugar. Y ahora yo también. Mi historia de fracaso y redención, de derrumbe y reconstrucción, se une a la de ellos. Y juntas, todas nuestras historias crean algo más grande que cualquiera de nosotros por separado. Esto es lo que he aprendido. A veces, perderlo todo es la forma de encontrar lo que realmente importa. En mi caso, fue necesaria una cabaña olvidada en el bosque y la historia de una familia que nunca había conocido. Pero su historia se convirtió en mi historia. Y ahora ambas historias viven en todos los que vienen aquí en busca de una segunda oportunidad. Reed cerró el diario y lo colocó en la estantería junto al libro de contabilidad de Joseph. 2 hombres, 2 errores. La misma lección aprendida a través del trabajo paciente y la reflexión honesta. Afuera se acercaban voces. Los siguientes huéspedes llegaban temprano, nerviosos y esperanzados. Reed se puso de pie, enderezó los hombros y fue a recibirlos a la puerta. El trabajo de restauración, había aprendido, nunca terminaba realmente. Siempre había algo roto que necesitaba ser reparado. Siempre había alguien que necesitaba espacio para sanar y reconstruirse. Y Reed Mallory, a sus 48 años, había encontrado por fin su propósito. No en la fabricación, ni en la gestión, ni en ningún otro papel que antes creía que le definía, sino aquí, en esta cabaña construida por otras personas rotas que habían encontrado su camino, ayudando a otros a descubrir lo que él había aprendido. Que caer importa menos que levantarse, que las cosas rotas pueden volver a ser hermosas, que nunca es demasiado tarde para la redención. La cabaña esperaba, como había esperado por él, lista para empezar de nuevo.